Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Es donde estamos posicionados hace varias semanas. Estamos hablando con el tema general, el arrepentimiento de la tibieza. Hemos hablado de arrepentimiento desde que comenzó el año y tenemos posicionado en este arrepentimiento ya varias secciones. Y vamos a seguir allí hasta que el Espíritu mueva la nube. Para usar un término del antiguo pacto, hasta que el Espíritu nos permita y quiera que estemos acá estudiando sobre la iglesia de la Odisea. Dice Apocalipsis capítulo 3, el verso 14. Cuando esté ahí me dice un fuerte amén. Si me lo pueden proyectar, le agradeceré también. Amén. ¿Llegaron? Dígame sí, no me diga amén, porque amén es así sea. Está en futuro. ¿Llegaron? Ok. Entonces dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque vamos a seguir trabajándolo verso por verso en las semanas que vienen. Y hoy vamos a detenernos en este verso, hasta este verso. Amén. Diga conmigo, frío, caliente o tibio. Dígale a alguien a ver si se despierta y dígale, frío, tibio, caliente. ¿Qué es lo que tú eres? Dígaselo a alguien, ¿por qué no se lo dice? ¿Tiene miedo? Ay, se tienen miedo. Diga frío, caliente, tibio. ¿En qué que estamos? Diga, ¿en qué que estamos? Haga así, mueva la mano, diga, ¿en qué que estamos? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué que estamos? ¿En qué? ¿En qué? ¿Mm? Porque estas palabras de Dios, ¿verdad, pastora Nancy? Saludo, bella, preciosa. Está más hermosa todos los días. Esta palabra no puede ser, ¿verdad? De adorno nada más. Aunque su gracia nos adorna, ¿verdad? Nos embellece. Pero es cuando nos quitan la impureza y la suciedad. Esta palabra es para edificarnos, para limpiarnos, para alinearnos. Amén. Entonces, los objetivos de lo que nosotros estamos trabajando, objetivo de esta palabra, para los que toman apuntes, no lo vamos a trabajar todo hoy, pero sí vamos a comenzar a trabajar o vamos a continuar trabajando en base a estos objetivos. Y primero es identificar cuáles han sido las causas por las que los creyentes caen en tibieza espiritual. Diga, identificar causas. Vaya diciéndolo conmigo en lo que va escribiendo. Diga, identificar cuáles han sido las causas por las que los creyentes caen. ¿En qué? Termina la frase, termina la oración. En tibieza espiritual. Porque el tema es arrepentimiento de la tibieza espiritual. Amén. Yo quería hoy entrar a la solución. ¿Cómo salimos de esa tibieza espiritual? Pero el Espíritu Santo no me permitió entrar allí, sino que hoy vamos a hablar sobre entendiendo el tema que estamos trabajando. Diga, tenemos que entender el tema, aunque sea. ¿Verdad? Aunque primero el tema, porque lo primero es lo primero, ¿verdad? Por eso vamos a definir algunos conceptos y algunas expresiones que componen nuestro tema. Hemos definido mucho la palabra arrepentimiento, ¿verdad que sí? Que la hemos trabajado. Pero hoy vamos a trabajar con dos expresiones que siguen dándole forma a nuestro tema, que es tibieza y espiritual. Amén. Entonces, dijimos que el primer objetivo con estas series de mensajes es identificar cuáles han sido o son las causas por las que los creyentes, los hijos de Dios, caen o han caído en tibieza espiritual. También
es permitente y es uno de los objetivos, identificar o aprender qué es tibieza espiritual. ¿Qué es tibieza espiritual? Sus peligros y consecuencias. Y cómo salir de ellas. Amén. Ese es el segundo objetivo. Vamos a identificar, vamos a aprender qué es tibieza espiritual, sus peligros, sus consecuencias y cómo salimos de ella. Y el tercer y último objetivo de hoy, ¿verdad? Reitero, no lo vamos a trabajar todo, pero quiero que lo tenga anotado y en sus mentes. El tercero es cómo salir de ese estado, que bueno, hace una transición o una conexión con la última frase del segundo, es cómo salir de ese estado anticristo contra naturaleza divina. ¿Cómo salir? Diga, ¿cómo salir de ahí? ¿De dónde? De eso es que estamos hablando, ¿verdad que sí? Hemos hablado del arrepentimiento. Claro que sí, pero hay unas recomendaciones que el Señor da en la misma cita de Apocalipsis y él mismo usa el término yo te aconsejo. Amén. Entonces hay unos consejos cristocéntricos divinos que nos dice el Señor Jesús que lo vamos a trabajar de la semana que viene en adelante. Pero como le digo, hoy nos vamos a concentrar en el segundo objetivo, que es recordar, porque ya lo hemos definido, pero hoy vamos a poner más énfasis acá, qué es tibieza espiritual, sus peligros y consecuencias. Porque si Dios nos da vida y salud y lo permite, la semana que viene vamos a estar hablando cómo salir de ese estado tan degradante, deprimente y caótico como lo es la tibieza espiritual. Queremos avanzar, queremos entender. Aquí nosotros podemos asumir, todos están en fuego, todo tan bueno, pero por si acaso algún día usted se siente tibio, pues lo aprendemos, ¿verdad? Levanta la mano y diga aleluya. Dile que está a tu lado tranquilo, eso por si algún día conoce a alguien tibio, le predique este mensaje. ¿Verdad que sí? ¿Lo recibimos? Bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad que sí? Entonces, en el verso 14, el verso 15, el Señor le dice de Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nosotros ya aprendimos el contexto histórico y cultural a lo que se refería frío y caliente. Caliente a las aguas saludables, aguas termales que venían de Enápolis. Amén. Y frío, las aguas que venían de Colosa, que eran aguas refrescantes, buenas para beber. Pero cuando esas aguas que venían por medio de tuberías, por medio de conducto a la ciudad o al pueblo de la Odisea, llegaban algunas ya contaminadas con muchos minerales y ya no calientes, sino tibia, y ya no fría, sino tibia. Y el contexto de tibio es, ¿qué quiere decir eso? Desagradable. Diga conmigo, algo desagradable. ¿Verdad que sí? Aunque muchas veces nosotros tomamos algo tibio, es algo que está como indeciso, indefinido, ni caliente ni frío. Y aprendimos que el frío no es como nos lo enseñaron los pentecostales, que era aquel que estaba descarriado y que estaba... No, que el frío representa una persona refrescante, una persona que te gusta estar con ella porque te refresca, te activa, te impulsa, como dirían hoy los modernos. Es tu vitamina. ¿Cómo que le dicen? Tu persona vitamina. Aleluya. Que Dios nos provea a esa gente, ¿verdad? Y que seamos todos esa persona vitamina para alguien. No tóxico, sino vitamina. Y entonces las termales eran, ¿verdad? Las aguas saludables que servían para remedio, ¿verdad? Las aguas calientes para remedio. Físicamente, especialmente todavía hoy,
Ustedes se sienten mal con un agua bien caliente, con mucha sal, ¿verdad? Y eso les relaja. Las aguas termales también traían otros minerales, aparte de la sal, que eran saludables para el cuerpo. Pero el asunto era cuando esa temperatura se quedaba como entre, como decían los viejos, entre fui y fuan. Entre Boca Chica y La Caleta, ¿verdad? Bueno, los que escucharán esto internacionalmente no entenderán, pero es como entre dos cosas, entre un punto indefinido, ni para atrás ni para adelante, ni para arriba ni para abajo, estoy aquí y ni sé para dónde voy. Que el Señor tenga misericordia. La palabra tibieza en términos naturales y más básico significa, y quiero que ponga mucho oído a lo que significa, templado, suave, indiferente. Esos son términos que usted lo va a encontrar en cualquier diccionario, son básicos. Diga templado, suave, indiferente. Indiferente cuando ya se aplica esta palabra a una persona, pero cuando es a objeto o cosas, entonces esto también es lo que implica templado o suave. ¿Ah? Puede ser positivamente la palabra suave, pero cuando se trata del propósito eterno y de como bien nos decía, ¿verdad? Nos compartía Carmen y del propósito del reino, de la prioridad que debe de tener Cristo, su propósito y su vida en nosotros, eso no puede ser suave. ¿Está entendiendo? Eso tiene que ser con intencionalidad, con carácter. Amén. Y no me quiero adelantar, pero en términos espirituales, la tibieza espiritual es un estado de decadencia. Decadencia, indiferencia, insensibilidad, inutilidad, irrelevancia en la que el Hijo de Dios, cualquier creyente, cae por negligencia y descuido. ¿En qué? ¿Descuido en qué? En cultivar su vínculo con Cristo. ¿Quiere que lo repita otra vez esa definición? Ok, vamos para allá, vamos a enseñar hoy. La tibieza espiritual es un estado de decadencia. Y acompáñame declarándolo mientras lo escribe, diga estado de decadencia. La tibieza espiritual no llega, ¡pum!, llegó, sino que es un estado de degradación, poco a poco, poco a poco. Y cuando llega al fondo, como dicen algunos, toca fondo, el fondo que toca es que se encuentra tibio, ni frío ni caliente, sino tibio. Por eso es que la tibieza espiritual es un estado de decadencia. ¿De qué más? Diga indiferencia, diga insensibilidad. Y esta es una de las más fuertes, la definición. Diga inutilidad. No tenga miedo. ¿Y qué? ¿Y qué? E irrelevancia a lo que el Hijo de Dios o cualquier creyente cae por negligencia y descuido en cultivar su vínculo con Cristo. Diga cultivar. Y esta palabra es clave, clave. Esto los agricultores y las personas que somos de campo, yo no sé mucho porque no viví mucho literalmente en el campo, pero sí mi papá tenía tierra, sembraba y cultivaba mandarina, china y todo lo que fuera. ¿Ah? Pero en este es un término agrícola, ¿verdad que sí? Y cultivar significa dar a la tierra y a las plantas las labores y nutrientes necesarios para que esa tierra y esa planta que está sembrada en esa tierra produzcan y fructifiquen. Así que eso implica un trabajo. El que cultiva tiene que, incluso desde antes de poner la semilla, tiene que labrar la tierra, que es abrirla, ¿verdad? Y prepararla, moverla, humedecerla, ponerle a la temperatura del agua dependiendo de lo que vaya a sembrar. Si es arroz, se humedece de una manera, ¿verdad? El grado de agua tiene que estar de una manera. Pero si es habichuela o si son otras hortalizas, cada uno tiene su forma, su criterio, sus maneras de ser cultivados. Pero la palabra cultivar implica trabajar con intencionalidad, con el fin de ver el provecho, con el fin de obtener el fruto de lo que estoy sembrando.
Amén. Entonces esto implica también cultivar, ¿verdad? Una intencionalidad en el cuidado. El que cultiva ara la tierra, pero también la abona. Amén. Pero también la cuida. Pone la semilla y no simplemente se va, sino que tiene que estar, diga, vigilante. Diga, vigilante. Esta palabra el Señor se la repite una y otra vez en Apocalipsis a la iglesia y aparece muchas veces enseñada por Jesús en los días de su carne, por Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra es, sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante, estate atento, no te descuide, no te duermen los laureles, diríamos un dominicano. ¿Alguien dice amén? Porque dice un dicho popular, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente y el dormitar de muchos cristianos es que ha producido que la corriente del mundo y de iniquidad lo arrastre para hacer lo que las tinieblas quieren que haga. Diga, yo renuncio a vivir dormido y menos muerto. Estamos hablando de la vida en Cristo. ¿Alguien dice amén? Entonces, este cultivar, que es lo que quiero enfatizar, implica trabajo, intencionalidad, estar atento, vigilar. ¿Y por qué estoy hablando de cultivar? Porque en la última oración le dije que el creyente que cae en tibieza espiritual es porque no cultivó su vínculo íntimo, privado y personal con Cristo. Se confió de la religiosidad. Se confió de la costumbre del culto. ¿Está conmigo? Se confió de la rutina, de lo cultico, del trabajo, del servicio, de que voy un domingo, de que voy un martes. Se confió de que soy cristiano de nombre, que soy evangélico. Se confió de su propia justicia, de su propia metodología. Se confió en sí mismo, en sus propios criterios y no estuvo atento a que venir 2 días a la semana, eso no quiere decir relación personal o íntima con Cristo. Levanta la mano y diga aleluya, que sea de cortesía. Que servir evangelizando a alguien, afirmando a alguien, dando una clase, limpiando un baño, que todo eso es necesario porque son los engranajes, el servicio necesario para funcionar como cuerpo, amén, y como institución y constitución que somos, pero que eso, el que tú te mantengas haciendo eso, no implica que tú estás frío, hablando en el contexto. ¿Alguien entiende cuando digo frío? No estás refrescante ni estás tampoco caliente siendo una persona terapéutica. Porque ya pasaste por la terapia del espíritu, te sanaron y a la hora de que tú sanes a otro, bebé. Dile que está a tu lado, llegó la hora. Levanta la mano y diga aleluya. ¿Alguien quiere ver cómo es ahora? Todo vamos para allá. Todo en nuestras vidas estamos siendo trabajados para trabajar a otros. Estamos siendo edificados para edificar, sanados para sanar. Y es un proceso continuo. Amén. Y eso es correcto y Dios lo está logrando y lo va a lograr en su iglesia. Ahora nosotros tenemos que despertar, escuchar con intencionalidad, con un sentido de urgencia. ¿Alguien puede decir amén? Diga, esto es serio, esto es urgente. Dígaselo a alguien, por favor. Dígaselo otra vez, ponga la cara de preocupación. Diga, esto es serio, esto es urgente. La tibieza es un peligro en nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Y lo más peligroso es que mientras estamos haciendo todo, estamos, por causa de no cultivar, de no cuidar, de no estar atento, de no trabajar, para poner una palabra, un término que nosotros podamos entender, nuestro vínculo privado con el Señor. ¿Nuestro qué? ¿Nuestro vínculo qué? No, nuestro vínculo con el Señor no está determinado por lo que pasa en un culto. No puede estar determinado por lo que pasa en un culto, ni por lo que pasa en un congreso, ni en un seminario. No puede ser tan pobre
Nosotros venimos por eso es que venimos al servicio, ¿verdad? Para recibir la palabra, para alabar al Señor, para tener coinonía, para traer a la mesa, como decimos, para compartir impresiones, para ser fortalecidos los unos con los otros. Y es necesario, porque el Espíritu Santo nos afirma y el Señor manifiesta en medio nuestro, y el mismo Cristo alaba al Padre por medio de nosotros en la reunión de los santos. Pero nuestra vida espiritual, nuestra fe, no se puede cultivar desde 2 o 3 horas de un culto a un domingo. ¿Verdad que no? Pero ¿qué pasa? Que la religión nos engaña. Y como venimos de una mente religiosa, sea pentecostal, católica, mormona, cualquiera que sea la religión de la que nosotros venimos, o si usted nunca tuvo ninguna religión, usted mismo era su religión, su orgullo, su vida, su agenda, todo su negocio. Usted mismo tenía una religión propia. Usted era su ídolo. Levanta la mano y diga aleluya. Venimos de esos sistemas que son peligrosos y el Señor lo que quiere es desintoxicarnos. Entonces, no es que el tibio es negligente, no, ese no es el orden, y lo es, sino que su negligencia y su falta de intencionalidad y vigilancia en cuanto a su relación privada con el Señor lo llevó a la tibieza. ¿Está conmigo? No es que tú eres un negligente y por eso eres tibio, no, es que tu negligencia, si no despierta, si no te sacude, esa negligencia, esa vagancia, esa actitud rezagada, perezosa, indiferente, leve, suave, te puede llevar a una tibieza o muerte espiritual. Que el Señor nos libre. Y el que esté ahí, que el Señor nos resucite. Esa es la intención que Dios tiene para con nosotros, por algo nos está hablando. Entonces, la persona que descuida, que no cultiva, que no es intencional en su crecimiento en la fe, en su crecimiento con Cristo, en su vínculo con Cristo, de manera privada y personal, cae en negligencia. Y la negligencia, ¿dónde nos deja? En la plataforma de la tibieza y muerte espiritual. Y la tibieza o la muerte espiritual, ¿dónde nos deja? En la irrelevancia, en la inutilidad para el propósito eterno. ¿Está entendiendo esto, amados? ¿Me estoy dando a entender en esta mañana? Quiero hablarlo de manera más clara y lenta que Dios me pueda ayudar. Por el contrario, la persona que entró en esta negligencia y que por eso cayó en tibieza, al no vigilar eso, ¿qué fue lo que pasó? Cayó en la práctica vacía del amor. Diga, práctica vacía de la fe. Y una práctica vacía ¿de qué? Del amor. Y entonces comenzó a hacer las cosas sin pasión, sin gozo, sin deleite. Y se le convirtió esa vida que debe ser deleitosa, placentera, armoniosa, inspiradora, porque es en Cristo y para su reino y para su iglesia, por causa de la negligencia y la tibieza espiritual, eso que tiene ese diseño se le convirtió en un ritual religioso y en un placebo a la conciencia. Diga, placebo a la conciencia. Que al pasar el tiempo migra al fastidio y a la hipocresía espiritual. ¿Me doy a entender? Todo esto, cuando descuidamos nuestro vínculo con Cristo, nuestra relación con Él, de una manera seria, responsable, personal, diaria, intencional, esto nos va a permitir, sí, practicar la fe y dizque practicar el amor y dizque practicar el servicio, pero ya sin qué, sin la sustancia verdadera de la vida, sino en la carne vacía. Porque todo lo que procede de la carne es vacío, sin sustancia, aunque suene bien, aunque se hable bien, aunque lo haga bien. Y lo que tiene sustancia y sentido es lo que procede de la vida del Espíritu.
Alguien debe decir amén. Y un placebo, diga placebo. Ese placebo a la conciencia, que voy el domingo para apaciguar mi conciencia, que me dice, en verdad, tú ni estás honrando a Dios, ni estás orando, ni estás sirviendo, no estás evangelizando, tú no estás haciendo nada por causa de otro, pero viene al rito dominical. Estoy conmigo, me voy a meter en terreno apache, como dice Moya, pero ya yo estoy paga. ¿Está conmigo usted? Vengo al rito dominical como buena católica, como buena pentecostal, para decirle a mi conciencia que yo no estoy tan mal. No voy a discipulado, no me integro en nada, no tengo que ver con nada, pero yo no estoy tan mal. No, porque yo soy una persona de culto. Y ojalá que sigan viniendo al servicio, a la reunión. Pero usted no puede ser una persona culto dependiente ni templo dependiente. Porque usted será un cristiano toda la vida, carnal e irrelevante y tibio. Y ese no es el propósito de Dios. Alguien diga amén, aleluya. Entonces ese placebo cultico es peligroso. Ese placebo de servicio que sirvo en alguna actividad del templo, de la iglesia, del ministerio. Ese tratado que doy. Si lo doy, eso para los que lo dan. Esa obra de Dios que hago para lo que hasta diezmo, la ofrenda, todo lo que nosotros hacemos se puede convertir en un engaño peligroso si Cristo no está en gobierno en nuestra vida. ¿Está conmigo? Por eso es que necesitamos depender de como bien cantamos, como bien compartían, de esa voz de Dios en nuestro espíritu, porque Él nos va a hablar la verdad. Nadie dice, a mí, ¿qué es lo que está pasando? ¿No fue a la iglesia? No, yo sé que están aquí. Diga, estaba apuntando, pastora, tranquila, dele. Diga conmigo, placebo. Es un engaño, un placebo a la conciencia. Dios nos habla a nuestra conciencia. ¿Sabes que la conciencia es parte de nuestro espíritu? Y cuando nosotros no estamos, le decía la semana pasada, o bañándonos en un momento quieto. A veces no queremos estar quietos porque en el momento de quietud ahí donde Dios nos habla. Luego tenemos que estar escuchando música, o trapeando, fregando o haciendo cosas. Cuando te dice que va a orar, y es que aparecen cosas que hacer. ¿Sí o no? Y ya rompimos todos los obstáculos y llegamos a ese momento, a ese lugar que consagramos o que dedicamos para sentarnos, acostarnos, tirarnos, sea la forma en que sea, para orar y respirar. Y disfrutar a Dios. Llegamos allí, todavía estamos luchando con la mente. Párate de ahí, tú estás perdiendo tiempo, tú tienes muchas cosas que hacer. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Tú tienes que llamar fulano, tú tienes que hacer, ¿sí o no? Yo no sé, eso a mí sola que me pasa, yo sé que a usted no le pasa. Pero a los seres humanos nos pasa. A los querubines no, para los seres humanos nos pasa. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque es una lucha con la carne y el espíritu, una lucha en el alma. ¿Por qué? Porque decíamos anteriormente que el alma no quiere acallarse, no quiere aquietarse, no quiere rendirse, no quiere escuchar a Dios, porque el alma quiere hacer lo que ella quiere. Lo que ella entiende, porque ella es sabia en su propia opinión, porque el alma tiene fuerza, sabiduría, inteligencia, cosas que hacer, cosas que conquistar, cosas que arrebatar. Levante la mano, aleluya. Dile que te lo arrebata tu bendición. Sí, eso es lo que nos gusta. Pero Dios quiere que nos aquietemos. Que no tenemos que arrebatarle nada al diablo, porque el diablo no tiene nada que nos pertenezca a nosotros. Todo lo que nos pertenece es herencia de Dios en Cristo. Así que si todavía te están arrebatar, usted está atrás, bien atrás, porque el diablo no tiene nada mío, nada. El diablo no puede subir a los cielos ni tocar mi familia, nada de eso. Toda nuestra herencia está en Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y a Cristo, ¿qué el diablo le puede quitar? Todo lo que usted puede entender que está bloqueado, que está cerrado, eso no es por el diablo, eso es por tu alma no arrepentida. Independiente de la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que entrar. Para que lo que nosotros entendemos que está bloqueado se desbloquee. Pero no en tu cartera, sino que se desbloquee en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que cuidarnos del placebo a la conciencia, que son los ritos religiosos.
que al pasar del tiempo, esto es lo más serio, como les mencioné, migra al fastidio y la hipocresía. Por eso cuando hablamos de asuntos espirituales serios, de compromisos serios, que ya le quitamos la leche, porque un cristiano, la Biblia habla de que la palabra de Dios es leche, que la tenemos que desear como un bebé, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo dice que es hora de que participen de la carne. ¿Cuál es la palabra leche? Espiritualmente hablando, es la palabra para el nuevo creyente, es la palabra de ánimo, es la palabra de impulso, es la palabra de seguir adelante, es la palabra de inspiración. Diga, eso es leche. Pero la palabra de justicia, de compromiso, de santificación, de carácter, de entrega verdadera, diga conmigo, eso es carne espiritual. Amén. La palabra de santificación, de compromiso con mi relación o mi vínculo con Cristo y con la iglesia, diga conmigo, eso es carne, ya eso no es leche. Pero algunos, muchos de nosotros nos acostumbramos a la leche, pero ya grande no queremos mover la mandíbula, no queremos usar el potencial y la gracia que Dios nos ha dado para desarrollarnos, sino que nos queremos mantener en un estado de infancia eterno, porque nos mantiene pasivos y cómodos. Que Dios nos ayude. Dígame, pastor. Porque ¿qué quiere decir eso? Que si tiene bigote es porque ya no es bebé. Creció, pero sigue bebiendo leche. Se quedó en un estado de inmadurez. Y de ahí es que el Señor nos quiere sacar. Dile que está a tu lado. Dale un aplauso a Cristo, aunque sea de cortesía. Vamos a hacer. Entonces, las cosas espirituales para algunos se convierten en un fastidio y se convierten en una vida espiritual con una práctica hipócrita, porque realmente no hay un disfrute ni un compromiso serio con Cristo. No existe un compromiso real con Cristo, su reino, su propósito y su causa. ¿Por qué? ¿Por qué eso puede pasar en la vida de un creyente? Porque no ha entendido que el fin de todo lo que Dios ha hecho con nosotros no es para darnos cosas, sino para tenernos y darse a nosotros. Lo voy a volver a repetir. Debemos de entender, debemos de comprender que el fin de todo lo que Dios ha hecho en Cristo para beneficiar al que crea, al creyente, a su iglesia, no es, Dios no quiere darnos solo cosas, o no es para darnos cosas, sino para tenernos. Diga, Dios quiere tenerme. Vamos, dígalo como así, como con ese gozo. Diga, Dios quiere tenerme. Dios quiere tenerme y Dios quiere que yo lo tenga. Por eso se impartió a nosotros por la vida del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, tenernos. Dígalo en voz alta. El Señor pagó un precio para recuperarnos, vincularnos con Él en amor por su gracia, para tener nuestro corazón. Dice la Escritura, hijo mío, si escucha hoy mi voz, dame hoy tu corazón. Él nos amó, anheló, nos buscó, rescató, salvó, lavó de nuestro pecado y la culpa. Nos dio su Espíritu como garantía de sus promesas. ¿Alguien lo cree? Él nos amó con un amor explícito, fuerte, candente, vivo, sacrificial, intenso, no frío, no tibio. Hablando en el contexto frío negativamente. Sino que su amor fue un amor, diga, fuerte, candente, vivo, sacrificial. Dígalo otra vez para que su cerebro lo reciba. Diga conmigo, el amor de Dios para conmigo. Levántame su mano, vamos, y levantala al cielo y diga, el amor de Dios para conmigo es explícito, fuerte. Cierra la mano haciendo la señal de fuerte, fuerte, candente. Mueva la mano cuando algo está caliente. Candente, ¿qué más? Vivo, sacrificial, intenso y no frío. ¿Alguien lo cree?
Denle un aplauso a ese Dios que nos amó de tal manera. Él nos amó de tal manera. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Él nos amó con un amor apasionado, por el cual se despojó voluntariamente de su gloria, por amor al Padre. Amén. Y por amor a nosotros, al propósito eterno del Padre. Y por amor a nosotros, porque el detalle de esto, de amor a nosotros, es porque el Padre en su diseño nos incluyó en su propósito eterno. Así que Cristo quiso sacrificarse en amor para dispensarnos su gracia y su favor en amor, para recuperarlo para sí mismo, para que vivamos para su gloria, para que vivamos para darle honor y alabanza a su santo y bendito nombre. Pero como algo, toda la creación, y esto lo hablamos también, adora a Dios cuando cumple el propósito conforme al diseño para lo cual fue creado. Cuando el águila vuela, glorifica y adora a Dios. Cuando la montaña recibe la lluvia y bebe la lluvia, la tierra que cae sobre ella y hace germinar la tierra, la montaña adora a Dios. La montaña alaba a Dios. Cuando el árbol crece, se desarrolla, da el fruto, alguien lo toma y come de él, ese árbol adora y glorifica a Dios porque cumple el fin para lo cual Dios lo creó y lo puso en este planeta. Nosotros tenemos que salir de la mentalidad que yo sirvo a Dios porque me llamo cristiana, porque sirvo en algún ministerio de una iglesia o porque soy religiosa y tengo muchos años yendo a un culto. Servir a Dios implica una entrega, un compromiso total. Es entender que Él es el Señor. ¿Estás conmigo? Él nos amó. Diga, Él me amó. Me amó porque me amó en el Padre. Y el Padre me amó en el Hijo. Porque fuera de Él nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer. Y reiteramos esto. Dios en Cristo no nos amó con cariño tibio. Gente que le tienen cariño a la iglesia. Le tienen cariño a Dios. Dile que está a tu lado. Tengo algo más, un chisma, algo que cariño, por favor. Cariño, un cariño tibio. Diga, cariño. Sí, esa mentalidad o ese aspecto romántico del amor es donde nosotros tenemos que salir. Porque aunque muchas veces lo incluye, no siempre incluye. No hay nada de romance cuando está lavando, y escúcheme si soy un poco tosca, la ropa interior de su marido, ni limpiando a su niño cuando se hizo pupú. No hay nada romántico en eso. ¿Está entendiendo? Usted se quiere tapar todo, ¿sí o no? A menos que usted ponga tan romántico y siento, no, eso no tiene romanticismo. Pero es tu deber, es tu responsabilidad. Y cuando tú estás haciendo tu deber y tu responsabilidad, aunque no sientas palomito aquí en el estómago, estás amando a tus hijos. Cuando le estás cocinando, le estás amando a tu esposo, cuando le estás lavando. Levanta la mano y diga aleluya, ¿qué es lo que está pasando? Estás amando a tu familia cuando trabaja para tener el ámbito limpio, para que no se infecten, no se dañen. Ahí no hay romance, ahí hay compromiso, responsabilidad admitida y expresada. Eso es el amor. Ahí no hay romance. Pero nosotros tenemos que un Cristo, que nosotros queremos tener un romance, cerrar los ojos, botar 2 lágrimas y volver para la casa a vivir nuestra vida como nos da la gana. Que el Señor nos dé arrepentimiento. No fue un cariño, el amor de Cristo, el amor de Dios para con nosotros en Cristo no fue un cariño tibio, pasivo, no. Fue y es amor. Diga, amor. Amor con fuego, con movimiento, con expresión de vida, con dedicación y perseverancia y longanimidad. Así nos amó el Señor. Amén. Les dijo a su discípulo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a su discípulo en una ocasión que los había amado hasta el fin.
Amén. Hasta el fin, a pesar de ellos y a pesar de todo, Cristo los amó y nos ama a nosotros hasta el fin. El problema es que nosotros estamos hablando de tibieza, no es por falta de que Dios no nos ama, es por falta de nuestra tibieza de expresar nuestro amor hacia Él, porque su amor no cambia. Dios nunca dejará de amarnos, nunca nos quitará su espíritu. El asunto que estamos tratando es ser funcionales, dejar de ser irrelevantes e inútiles para el propósito eterno y comenzar a hacer nuestra parte de crecer y madurar y asumir la vida de fe con responsabilidad y con carácter. Porque esto es serio, esto es de vida o muerte, esto es del cielo al infierno, esto es de Dios o el diablo, esto es de sanidad o enfermedad. ¿Alguien me entiende las comparaciones? Diga, esto es serio. Servir a Dios no es algo que, yo voy el domingo para la iglesia, sí, yo hago una ofrenda, yo hago allá, yo hago alguna cosita cuando me ponen. Sí, yo soy cristiana evangélica. Una pastora ahí que habla muchísimo, que cuando dice que va a hablar ya usted sabe. Levanta la mano y diga aleluya. Yo sé que ninguno dice eso, claro que no. La pregunta aquí es, si el Señor nos ha amado así, como dice Primera de Juan, y como dice Juan también en su capítulo 3, verso 16, que de tal manera Dios nos amó. Y el mismo Juan escribe en una de sus cartas y dice, si Dios nos ha amado así, diga, y si Dios me ha amado así, abra los brazos y diga, Dios me ha amado así. Es grande la manera en que Él nos amó. Dice el Juan, ¿cuánto más nosotros debemos de amarnos unos con otros? Y expresar el amor uno con otro es lo que dice que el amor de Dios está en nosotros. Amén. La pregunta es de reflexión. ¿Hemos respondido recíprocamente al Señor con la misma intensidad? ¿Le hemos mostrado la misma, reitera la palabra, intensidad de amor y compromiso a Él? Diga, Dios me ha amado así. Ahora ponga su mano en el pecho y diga, ¿y yo cómo lo he amado a Él? Pregúnteselo a usted. ¿Y yo cómo lo he amado a Él? Y para responder esa pregunta, consideremos lo que dice Romanos 5:5, que dice que Dios nos dio su espíritu. Y esta es una de las maneras evidentes de que ya tenemos su amor en nuestros corazones. ¿Cuánto tienen al Espíritu Santo de Dios? Saben que lo tienen porque Dios lo dice. Diga, tengo la garantía, tengo la seguridad de que, su amor ha sido derramado. ¿Dónde? En nuestros corazones. Bien lo leía Richard en el inicio del servicio. El detalle es que si no camino por el Espíritu, sino que dije, todo lo que Él es y vino para hacer en nosotros es bloqueado, anulado, a menos que nos rindamos. ¿Alguien me está escuchando? Diga, tengo que rendirme, abrirme al Señor. Amén. Tenemos que rendirnos y abrirnos al Señor para cederle la vida y el control de ella. Para cederle la vida y el control de ella. Para que Él, ¿quién es Él? ¿De quién estoy hablando? Del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. ¿Por qué lo piensa para decirlo? No sabemos de qué estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es Él? Diga Jesucristo. Para que Él sea Señor nuestro realmente y no nuestro dependiente, que nos da y hace lo que nosotros le pidamos. Hermano, el Señor no es nuestro dependiente. Señor, dame, Señor, ven, Señor, llega, Señor, vete. No es así que oramos. Señor, ven, Señor, llega, Señor, Señor, dame, Señor. Lo estamos, ¿qué? Constantemente mandando. Pero recuerde que lo que nos salvó no fue cuando lo recibimos como siervo, no, sino cuando aceptamos
y lo recibimos como que Él es el Señor. Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, si lo crees, si crees en el corazón que Él es el Señor y que el Padre resucitó de los muertos, entonces ¿cuál será el resultado? Serás salvo. Y esto quiero ponerlo en su espíritu otra vez. Diga otra vez. Sabemos que tenemos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones para que nosotros sí podamos responder a Dios con la misma calidad y sustancia de amor, no almático, no carnal, sino en la naturaleza del amor de Dios. Es su amor que derramado en mí, el mismo con el cual yo le voy a amar a Él. Es un boomerang. Él me dio y yo le doy de lo que Él me dio. ¿Cuál es el problema? Que en medio del proceso de crecimiento y desarrollo espiritual se puede encontrar una obstrucción para que el amor recibido pueda volver a salir hacia Dios como una expresión de vida, de sacrificio, de servicio, de genuinidad fe o de genuina fe hacia Dios y en servicio a los santos. El detalle es que si no camino por el Espíritu, como vivo por el Espíritu, el apóstol Pablo dice, los que viven por el Espíritu, ¿cuántos han sido regenerados? Diga, vivo por el Espíritu. Diga, estoy vivo por el Espíritu. ¿Alguien ha nacido de nuevo? ¿Alguien se sabe regenerado? Ahora Pablo dice, el que vive por el Espíritu, camine también por el Espíritu. Caminar es vivir. Es que la forma de vida sea gobernada por el Espíritu. Si el Espíritu no ejerce su señorío en nuestra mente, corazón y decisiones y comportamiento, entonces ese amor estará bloqueado. El amor de Dios estará bloqueado en nuestros corazones. Porque es el Espíritu que lo hace fluir. Es el Espíritu que lo puede expresar. Pero cuando yo vivo en la carne y basado en mis propias obras y propias fuerzas, no estoy viviendo en el Espíritu. El amor que se puede dar puede ser un amor viciado, contaminado, natural, almático, corrupto, manipulador, chantajista, sucio. Pero el amor de Dios es puro. ¿Alguien dice amén? El amor de Dios, ¿cómo es? Puro, puro. No es egoísta, no se envanece, no busca lo suyo propio. 1 Corintios 13. Es ese amor con que Dios quiere que le amemos a Él y con que nos amemos unos a otros. Pero el tibio no expresa este tipo de amor porque su vínculo con Cristo, el íntimo, el personal, el privado, está descuidado. Y ahí es donde quiero que nosotros podamos escuchar el llamado de Dios para volver, como decíamos antes, y para que entienda el término, lo relacione con lo que ya usted conoce, para que volvamos a la privacidad e intimidad con el Señor. Y dejemos de confiar en los placebos religiosos naturales. Porque solo el Señor nos va a sacar de la tibieza cuando nosotros hacemos lo que Él nos aconseja que hagamos. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo que no se anule el amor, que no se bloquee el fluir de su amor. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de vivir por el Espíritu. ¿Y cómo logramos vivir por el Espíritu? La evidencia será que sabemos que Cristo es el Señor. Él es nuestro Señor. Diga, mi Señor. Realmente diga, mi Señor, realmente mi Señor. Dígalo reabundantemente. Diga, Cristo es mi Señor, realmente mi Señor, y no mi dependiente. No, Él no es mi dependiente. Yo soy dependiente de Él. Somos dependientes de Él. Amén. Pero Él es nuestro Señor. Segunda de Corintios 13:17 dice, el Espíritu nos fue dado. Ese Espíritu que nos fue dado, dice Pablo, que es el Señor. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, vamos, usted se la sabe que hay ahí. Libertad, diga libertad.
Ahora, la pregunta obligatoria a este texto de 2 de Corintios 3:17 es: ¿libertad para qué? ¿Para danzar, hablar lengua y tirarme en el suelo en lo oculto? Porque esa es la libertad pentecostal. Aquí hay libertad. Grite, salte. Ya, usted sabe que yo grito y salto y me tiro en el piso más que todos ustedes juntos. ¿Sí o no? Cuando yo me cojo con ser libre con eso, ¿verdad que sí? Pero esa es la libertad que habla el texto. Dice, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Todavía usted no está entendiendo. Escúchame con su espíritu. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y el Espíritu es el Señor. ¿Quién es el Señor? Y el Espíritu es. Y el Señor es. El Señor es. El Señor es. La pregunta es, ¿el Señor es en tu vida? El Espíritu es el Señor de tu vida. Gobierna tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones, tu vocabulario, tus vínculos, tus amistades, tus negocios, tus emprendimientos, tu noviazgo, tus enamoramientos, tu chateo, tu relación familiar. Es el Señor. El Espíritu sí lo es. Ahora, la pregunta obligatoria ¿es el Espíritu el Señor de tu vida? ¿Es el Señor el Espíritu? Contestada. Diga, sí lo es. La pregunta ahora, para nosotros. Diga, esto es para nosotros, esto es para mí. Diga, para mí. ¿Es el Señor o es el Espíritu mi Señor? Esto es más que cantar un himno. Esto es más que un culto un domingo. Esto es más que un discipulado un jueves o un martes. Levanta la mano y diga aleluya. Esto es más que un título de que usted es apóstol, profeta, evangelista, maestro, intercesor, ujiel y todas las cosas que nosotros nos inventamos. Diga, esto es mucho más. Porque para salir del estado degradante de la tibieza y de la inmadurez espiritual, donde repetimos ciclos y no nos hartamos de repetir los mismos ciclos, de mediocridad espiritual, tenemos que llegar a un punto donde nosotros decidamos entrar en un verdadero arrepentimiento y que el Señor lo logre en nosotros, entendiendo que lo primero que yo tengo que restaurar antes de ir a cualquier cosa, y vamos a entrar en muchas cosas en lo que resta del año en pro de nuestro crecimiento en la fe y nuestro crecimiento y madurez espiritual. Pero antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que ir al Señor a hablar de esas cosas. Porque el Señor es, el Espíritu es mi Señor. ¿Está conmigo? Dile acá a tu lado, el Señor es el Espíritu. Y dígale algo más que está atrás, adelante. No importa. Dígale, y el Espíritu es el Señor de mi vida. ¿Lo es? Eso es lo que es, debe ser. Pero tú tienes que ser, ¿qué? Práctico en nuestra vida. Amén. Ahora, la pregunta que dice que le vamos a hacer al texto es, ¿libertad para qué? Dice, ¿a dónde está el Espíritu de Dios? Dígame qué hay. No, pero digamos como que usted ha sido libre por esa libertad. ¿En dónde está el Espíritu de Dios qué hay? Libertad. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué tipo de libertad? ¿Para qué Él nos liberó del pecado, de la muerte, del diablo, de la maldición? Porque nos libertó. Eso es un hecho. Objetivo, diga objetivo. Ahora, eso tiene que ser subjetivo. Eso tiene que expresarse en mi vida. Y es por la vida del Espíritu. Amén. Que se puede expresar esa libertad con la que Cristo nos hizo libre. Amén. Ahora, ¿la libertad para qué? Para seguir viviendo nuestras vidas a nuestra manera, con un cristianismo sin cruz, mundano, con una vida espiritual condicionada. ¿Libertad para qué? Para vivir como un cristiano o una cristiana cuando me es cómodo
y conveniente, pero cuando mis intereses y deseos son afectados, hasta allí llegó mi fe. ¿Alguien me escuchó las dos preguntas que hice? La pregunta es: ¿libertad para qué? Para seguir viviendo nuestra vida con un cristianismo sin cruz. Respondan que sea por cortesía. Es para eso que nos hizo libres. Para que seamos gente mundana atada por un sistema. La libertad es para ahora vivir un cristianismo condicionado, donde sirvo a Dios y a la iglesia cuando me es cómodo y conveniente y nadie me moleste y no afecte mi agenda, mis intereses y mis gustos. Para eso fue que nos hizo libre. Porque hay personas que hasta ahí llegan. El cristianismo conveniente. Mientras yo puedo orar para que Dios me dé y Dios me da, hasta ahí yo llego. Y esa es mi fe. Porque yo creo en el Dios que tiene una mano grande para dar. Y buscamos el Dios de las manos, pero no buscamos el Dios del rostro. Porque a la hora que ves el rostro del Señor, eso es lo único que transforma al ser humano. Es cuando vemos el rostro del Señor en la faz de Jesucristo. El rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Ver el rostro de Dios en la faz de Jesucristo es poder ver a Dios obrar por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu de vida, obrando en mi interior para transformarme a su imagen, para gloria de su nombre y para cumplir su propósito eterno. Hay personas que, como conocen y quieren vivir un evangelio donde sus intereses no se afecten, diga conmigo, tienen límites. Cuando sus intereses y deseos son afectados, hasta allí llegan. Hasta ahí escuchan. Yo me impresiono como predicadora de la palabra, cómo la gente escucha hasta un punto. Se mantienen ahí, nadie se va. Y esto no solo aquí, sino en todas las congregaciones, creo que puede que en algunas pases, pero donde también he ido a visitar, hay gente que escucha hasta un momento clave, pero cuando ya la cosa está tocando sus intereses, está tocando sus agendas, su comodidad, espiritualmente y mentalmente, ellos se bloquean y su lenguaje corporal no pueden evadirlo, porque su lenguaje corporal lo delata. Cruzan las manos, bajan la mirada, evaden la atención, se paran, se comen las uñas, escriben. Yo tenía uno que se me sentaba adelante y como yo siempre estaba con la tacadera, tome nota, hermano, apunte. ¿Sabe qué hacía? Sacaba el cuaderno y comenzaba a hacer muchas rayas así en el cuaderno. Muchas rayas. Usted veía la nota, usted le decía: fulano, enséñame tu nota. Usted lo que va a encontrar muchísimas, haciendo aparataje, haciendo allante. Pero ¿a quién me hacía un daño a mí? No. Eso era su vida, su responsabilidad. Si moría famélico, anémico, no es por falta de comida, es por falta de tomar responsabilidad con su vida espiritual. ¿Alguien me dice amén? Ustedes pueden poner la comida y el caviar ahí, pero si usted no se lo come, diga. Liendo dice: usted ha visto un restaurante en un cementerio. A los cementerios usted va y le pone caviar, le pone lo que sea. Los muertos lo comen. ¿Está entendiendo usted? Los muertos lo comen. Entonces, cuando una persona está en un estado de tibieza, que ya ha migrado a la hipocresía espiritual, que está en un estado de mundanalidad, casi rayando en muerte espiritual, pero con todo el engranaje de apariencia cristiana, ahí sí, muy montado, muy fariseo, con la túnica larga y haciendo todo lo que hace un cristiano y con el nombre de cristiano, pero su vida no expresa el señorío de Cristo, porque vívelo como le da la gana, toma las decisiones que quiere, no pide la opinión de Dios. Cuando siente y hace lo que siente, y que se muera quien tenga que morirse. No sé si usted me está entendiendo. Entonces eso no es señorío de la vida. Eso es tibieza espiritual y un estado de falencia en la cual tenemos que salir en el nombre de Jesús por causa de su amor. Entonces le digo que hay personas que escuchan, le digo que escuchan hasta qué, hasta un grado. Y vuelvo y lo reitero, pero lo tengo aquí escrito para no equivocarme con lo que Dios me dio. Su lenguaje corporal los delata.
Quiere que le diga algunas actitudes porque usted se cuide de ella, porque cuando nosotros estamos en la carne, nosotros estamos para atrás, nosotros entramos en esa cosa y nosotros somos los mismos que tenemos que darle un par de galletas y despertar nosotros. Levantar la mano y diga aleluya. Y no espere que nadie le diga. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que es esto? ¿Por qué te estás durmiendo? El mensaje tan malo está. Tan malo está. No, el sueño es para evadir. Porque no quieren escuchar. Porque si dicen que escuchó, porque eso fue Jesús le dio a los fariseos. ¿Sabe por qué su pecado permanece? Porque usted dice que sabe. Si yo no hubiese venido y hubiese hecho entre ustedes obras que nadie hizo, ustedes fueran libres de culpa. Pero por cuanto dicen que ven, que ustedes saben, que ustedes entienden, que ustedes son los espirituales y no hacen nada ante mi persona, su maldad permanece. Entonces mejor hacerlo el chivo loco, el que no oímos, que no entendimos. ¿Usted escuchó lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo la más? Yo no sé. Ni apuntando, ni lo que apuntan entienden. ¿Qué es eso? Eso es Espíritu Santo, eso es Cristo. No, eso es carne, eso es tibieza, eso es muerte. Y la iglesia de Dios no lo va a tolerar en el nombre de Jesús. No lo toleramos como iglesia de Cristo que somos. Cruzan las manos, bajan la mirada, evaden la atención, se paran, se comen las uñas, escriben rayando el cuaderno. Eso nadie me lo contó, yo le dije el testimonio. Mandan mensajes por los celulares, hacen listas de lo que van a cocinar mañana. Todo esto está pasando aquí. Todo el mundo santo y ángel y todo el mundo dice mirando, pero todo está pasando acá. Yo tengo una deuda, el pastor está hablando mucho, yo tengo que poner una tarjeta de crédito que me está llevando él. Yo lo que quiero es esto, yo lo que quiero es un hombre, una novia. Diga conmigo, el Señor lo ayude. Todo eso que yo le acabo de escribir está pasando mientras Dios está hablando. Mientras Dios está hablando. No atienden, no desean oír. Su oído se ha encallecido. Se fastidian. El mensaje los fastidia, los cansa, los jalta. Miran con intimidación a algunos. Hay alguna mirada, mire, en medio de un mensaje. Yo sé que ninguno de ustedes hacen eso, pero que si el que está aquí se lleva del que lo está mirando allá para acá, ahí mismo suelta y se manda. Sí, porque lo hagas rápido y con su mirada tratan de condicionar lo que tú estás hablando. ¿Te va a atrever a mencionarlo? Te vas a decir, porque hay gente que todo lo coge en personal. No, yo estoy paga ya. Yo estoy paga. Cristo me compró. Y yo siempre le he enseñado a ustedes de que estamos allá en la otra estación. Todo lo que yo predico para usted. Para nadie más. Porque yo no, ni hablo a la silla, ni hablo a perro, ni a gato. Le hablo a gente. A los redimidos, a los hijos de Dios. Así que no lo tomen nada de que, ay, eso fue a mí. Claro que fue a usted. Fue a usted. Es a usted que lo estoy hablando. De parte de Dios se lo estoy hablando. De Dios. Diga conmigo, tenemos que trabajar. La tibieza espiritual. O renunciar, no trabajarla, sino que renunciar a ella. Miran, intimidan. Por eso era que Cristo en Apocalipsis le decía a la iglesia, el que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice. Todo no puede decir, pero todos los que estamos aquí tenemos oído, no todos tenemos oreja. Oreja. Pero no todos tienen oído para oír lo que el Espíritu dice. Porque el oído es para oír lo que el Espíritu dice. No lo que dice la pastora, no lo que dice el cantante, no lo que dicen los hombres. Es lo que dice el Espíritu. Por encima de toda mi mueca y de todo mi comentario. Usted, todo lo que usted entienda que le dice ya, deséchelo. Pero oiga lo que el Espíritu dice. Porque cada predicador tiene su manera, su forma, sus peculiaridades, como dice
Wash my knee. Sí, pero por encima de todo eso, usted y yo tenemos que oír la voz, discernir la voz por encima del sonido. ¿Alguien dice amén? A pesar del sonido, discernir ¿qué? La voz. Por eso el que tiene oído, ¿qué significa esta frase? El que tiene un corazón dispuesto para practicar lo que se le está enseñando, escuche. ¿Un corazón qué? Dispuesto. ¿Y qué hace que tengamos un corazón dispuesto? Diga, humildad, mansedumbre y fe. ¿Queremos desarrollar, cultivar un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios nos habla? Entonces, dejemos que el Espíritu Santo implante en nosotros y que la virtud del Espíritu, que se llama humildad, mansedumbre y fe, se expresa en nosotros. Dígale esas tres virtudes de Cristo que están en su hermano. Dígale, tú tienes humildad, mansedumbre y fe. Dígaselo otra vez. Tú tienes humildad, mansedumbre y fe. Por ende, siga diciéndole, por ende tienes un corazón dispuesto para practicar lo que el Espíritu dice. Alguien diga amén y déle aplauso al Cristo que nos habita. Déselo de verdad para Él. Amados hermanos, estas actitudes que acabamos de describir son señales, solo son señales de cuán grave es nuestra condición de tibieza espiritual. Es muy duro en una relación amorosa en donde solo uno es fiel, en donde solo uno se sacrifica, en donde solo uno es entregado. Es muy difícil en una relación amorosa en donde donde solo uno es apasionado. Es muy difícil de llevar. Díganme las mujeres. Las mujeres lo saben. Y los hombres también saben. Ahora no digan que no saben. Es muy difícil. Cualquier relación, sea de amistad, familiar, cualquier vínculo y relación de amor. Amén. Pero sobre todo en lo que representa el amor entre una pareja, es muy difícil llevar y hacer crecer una relación y madurar un vínculo donde solo uno, reitero, es fiel, entregado, dedicado, apasionado, mientras el otro es indiferente, descuidado, apagado, lento. ¿Verdad que es duro? No estoy hablando de su matrimonio, ni de su novio, ni de su amigo, ni de su hermano, ni de su mamá. Estoy hablando de Cristo y su iglesia. De Cristo y sus hijos, sus siervos. Amén. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Pero si alguien sabe de lo duro que es llevar una relación, cualquiera que sea, la carga solo es Cristo mismo, porque Él cargó con el precio de nuestro pecado. Pero ahora nos dio el Espíritu Santo para ya no llevarla solo. ¿Sabes qué expresión tan hermosa decía Pablo? Hablando de la iglesia, y decía Pablo, esto es un misterio, no puedo pararme pero sí la voy a citar. Pablo decía, porque yo cumplo y vivo en mi cuerpo el sufrimiento o el martirio por la que faltó a Cristo por la iglesia de Cristo. Y porque yo cumplo en mi cuerpo el martirio o el sufrimiento por la que le faltó a Cristo cumplir. No fue que a la obra de Cristo faltó nada, porque está hablando del cuerpo corporativo. ¿Alguien me dice? Por lo que faltó o por causa del cuerpo de Cristo. Yo sufro en mi cuerpo, yo cumplo en mi cuerpo el martirio. ¿Está entendiéndome? ¿Está entendiendo mi iglesia? ¿Por qué? Porque Él como parte del cuerpo y el amor de Dios en su corazón, Él sufría por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo sufrió para redimirla, pero ahora los hombres y mujeres de Dios, llamados
para que Cristo sea formado, Pablo decía, todavía vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, le decía a los Gálatas. Porque el sufrimiento de redención solo fue de él, pero el sufrimiento por la iglesia debe ser de todos. Sobrellevar la carga los unos de los otros. Alguien dice amén. Diga, es duro llevar la carga solo. Así que la expresión en esta tarde casi culminando es que Dios lo logre en nosotros. Y que seamos redarguidos y nos arrepintamos y le devolvamos a Él nuestro corazón y mente. No de boca, sino en verdad. Muchas veces nuestra mente y corazones están apasionados y comprometidos con cualquier otra cosa o persona que con Cristo el Señor y su reino. ¿Por qué hablamos de tibieza espiritual? ¿Por qué? Ya vimos lo que es tibieza. ¿Por qué el término espiritual? Porque la espiritualidad es el ámbito en el cual todo creyente está llamado a vivir su fe. Es la originalidad de la vida según el Espíritu de Dios. Y es que usted no me deja mentir, hermano, y vamos a analizarlo juntos en esta tarde ya. Y es que, amados, en donde están las dificultades para muchos creyentes, es en los asuntos relacionados con la vida del Espíritu. ¿Sí o no? Donde el ser humano entra en una debilidad, ineficacia, inutilidad extraña. Y en donde debemos verlo para despertar. Es en las cosas del Espíritu en donde comenzamos a procrastinar más, a posponer, a desvalorar, a restar importancia y urgencia y a considerar que no es tan necesario ni es de tanto apuro, que tanta cosa. Si se puede hacer en otro momento se hace, y si no, no se hace. Si no es ahora, será ahorita. Si no es hoy, decimos, será mañana o pasado mañana. Si no en este discipulado y en este grupo, será en el próximo. Cuando caiga, cuando se pueda, cuando llueva para arriba. Y si fuera verdad que si no es hoy es mañana, si fuera verdad que si no es ahora es ahorita, fuera un éxito. Si fuera verdad que si no en este curso, sí voy para el otro, fuera un éxito. Diga, gloria a Dios. Pero el problema es que es un engaño. Otro placebo. Y se nos va la vida y los años nos pasan en el mismo estado de mediocridad. Que el Señor nos tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Diga, si fuera verdad, dígale al que está a tu lado así con una sonrisa, bueno, si es verdad. Diga, si no es ahora, es ahorita. Dígaselo. Si no es hoy, es mañana. Si no es en este, en el otro. Ahora dígale, pero que sea verdad. El peligro es que así se nos va la vida. Se nos pasan los años en esa condición de apatía, irresponsabilidad, indiferencia y menosprecio al espiritual, hasta que nos acostumbramos a la vida de fe mediocre, a dar el mínimo, a dar fruto al 30, nunca sube al 60, ni tan siquiera al 75. Que todos comenzamos al mínimo, pero la idea del espíritu es llevarte a dar fruto 100 por 1. ¿Alguien dice amén? En la práctica de la piedad, como orar, escudriñar las escrituras, discipularse, congregarse, predicar el evangelio bien converso. Diga, práctica de la piedad. En la práctica del amor con los demás, por medio del cual cuando uno está practicando el amor, ¿qué es lo que uno hace? Pues entonces uno dispensa perdón, es generoso y sirve. ¿Estás conmigo? En esas cosas, dice el tibio, eso puede esperar. ¿Estás conmigo? Eso puede esperar. Eso no es tan relevante, eso no es tan importante, eso no es tan imprescindible. Yo he sido cristiano toda mi vida.
Yo sirvo a Dios todo mi. Yo conozco a Dios. ¿Te has oído esa frase? Yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. Pero tu independencia y tu menosprecio a lo eterno y a lo espiritual no dice que tú conoces a Dios. Tú conoces la religión. ¿Estás conmigo? Pero el señorío, conocer a Dios, conocer al Espíritu como Señor, es otro tema. Y ese es el llamado de la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la vida de la iglesia. Él es la naturaleza de la iglesia. Él es la sabiduría de la iglesia. Él es la santificación de la iglesia. Él es la pureza de la iglesia. Él es la razón de existir de la iglesia. Ahora, si tú te dices iglesia, Cristo tiene que ser todo eso para ti. Pero ¿cuál es la cultura del tibio? Posponer. Porque hay cosas mucho más importantes y más relevantes y más interesantes, más dinámicas, más divertidas y con más ganancia que eso. Que los asuntos espirituales. Digan, tibieza espiritual. La tibieza se vive en todas las etapas, pero lo que nos compete a nosotros es confrontar la tibieza espiritual. El lugar que nosotros le damos a estas expresiones de fe que acabé de mencionar, dice cuán relevantes son para nosotros y qué valor le atribuimos al reino de Dios y a su causa. La tibieza espiritual es uno de los estados más peligrosos en la vida del creyente. La tibieza es permanecer en un estado intermedio indiferente, complacido consigo mismo, engañados y con falta de fervor, apáticos, perezosos. Y esta palabra me la dio el Espíritu Santo esta mañana. Ralentizado espiritualmente. Diga al que está a tu lado, sal de la ralentización. Diga, ralentizado espiritualmente. ¿Qué significa esa palabra? Ralentizado, que es algo que se ha vuelto más lento o que ha disminuido su velocidad. Diga, ralentizar. Diga, algo lento, algo que disminuye su velocidad. ¿Alguien entiende lo que trato de decir en el espíritu? Sí, pero solo eso, diga, lento. Usted le ayuda a esa persona y que llévenme al paso, que soy gambao. Para lo espiritual. ¿Están entendiendo? Al paso, lento, suave, tenue. Ese es el evangelio que quieren vivir. Suave, lento, como quiera, cuando sea, como pueda, como salga. Mediocridad, evangelio sin cruz, sin compromiso, sin entrega, sin determinación, sin disciplina. Nosotros renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Renunciamos a esto en el nombre de Jesús. Renunciamos a esto en el nombre de Jesús. Diga, se vuelven lentos. Diga, disminuyen la velocidad. ¿Qué es lo que significa eso? Volverse lento y disminuir la velocidad. Ralentizar. Y reiteramos, pero solo para lo concerniente a la vida del Espíritu, en lo que tiene que ver con la fe, la iglesia de Cristo, lo que tiene que ver con lo eterno, invisible, con el ganar para Dios, que es ganar para otro. Diga, cuando gano para Dios, gano para otro. ¿Verdad que sí? No es para otro, para Él, para Dios. Entonces, cuando voy a ganar para otro, que a la vez, si es para Dios que estoy ganando para mí mismo a la vez, porque todo lo que yo en mi práctica de la piedad me va a beneficiar a mi espíritu y a mi fe. Amén. Eso son siembras que voy a cosechar vida. El que siembra para la carne cosecha corrupción y muerte, pero el que siembra para el espíritu, vida y paz. Así que lo que yo digo que para Dios, que para Dios, que para el reino, que para la iglesia, en realidad es para mí, porque yo soy parte de Dios, yo soy parte de la iglesia. Y todo eso vuelve a mí como una bendición cíclica, como una gracia cíclica gloriosa. Pero nosotros queremos que nos bajen la velocidad. La pastora me lleva rápido, la pastora me está siguiendo mucho. Estos mensajes de arrepentimiento, de tibieza. ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Qué es lo que ella quiere? Yo no quiero nada. Yo nada más quiero que usted le pregunte a Dios si usted está donde debe de estar a los años que usted tiene siendo cristiano. Pregúntele nada más, pregúntele eso. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer para salir de la mediocridad y del estancamiento y de la inmadurez y la infancia espiritual?
¿Y cómo usted puede ser más útil para la causa del propósito eterno? ¿Cómo usted puede ganar más para Él? ¿Cómo usted puede ser más útil a la casa de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo? ¿Y cómo usted puede ser útil a la sociedad, al perdido, al que se pierde, al que no tiene a Cristo? ¿Eh? Como las piedras, como me decía José, un mensaje que me envió, como las piedras hablan. Y yo estoy viendo un muchacho que coge y eso me tiene, yo me quedo así, la madrugada me quedé así viendo como 5 videos de él, que coge, no sabe si es cristiano o no cree, porque él no tiene farándula, él no dice si es cristiano o si no es cristiano, pero él solamente, yo lo veo que va a los basureros, recoge a las personas que están así, tirando basureros con muchísimos moños, con todo albú, con piedra diabética, usted sabe, los que no son locos, sino que son indigentes, y él se mete allí con su cámara y su cosa porque está haciendo un proyecto social. Quiere motivar a que otros tal vez se levanten y lo hagan. Y él coge a esa gente que está tirada así en las cunetas, en los basureros, literalmente. Yo lo veo que él va y lo despierta así, no sé si drogado, no sé si durmiendo de la anemia tan grande de los días que tiene sin comer. Lo despierta, le pone un manto, le pone una silla y él anda, él parece que es barbero de profesión o aprendió a recordar para hacer esa obra. Porque yo no sé cómo yo lo voy a hacer, yo no sé lo que yo voy a hacer. Aprenda algo, use su talento, use lo que Dios le ha dado, sea útil. Y él coge y recorta y le quita los moños y le recorta la barba y después viene con galones de agua que anda en su vehículo y lo baña, él lo baña y coge esa gente mugrosa de días, de meses sin bañar y él coge y lo estruja y lo lava, él con sus manos, sin guante. Él, porque tú puedes, pues, tiene escrúpulos, se le puede pegar, uno le puede decir, ¿verdad? Porque hay una prudencia. No, bueno, aunque se debe usar un guantecito, porque se le puede ver un bicho, una cosa. Pero ¿qué convicción tendrá él? Yo no sé lo que él sabe, que nosotros no sabemos, parece todavía. Yo no sé lo que él sabe, que lo puede inmunizar, que aunque le ponga la mano a la serpiente, no lo puede tocar, que aunque coma cosas mortíferas, no lo puede, aunque se le pegue al mismo diablo, no lo puede dañar. Yo no sé lo que él sabe, yo no sé. Lo que yo sé es que él coge a esos indigentes, lo baña, lo recorta y ellos desde que lo comienzan a recortar, recortan la barba y lo bañan, la cara de esa persona comienza a brillar. La gente, esas indigentes comienzan a llorar. Cuando él le pone ese espejo, ellos hace rato que perdieron cómo era que ellos eran en su juventud, de los años que tienen dando bandazos en esos basureros, siendo indigentes. No se le conoce la vida, porque andan así. Lo que él está haciendo, una obra social. ¿Me entienden? Entonces, y esa persona le hace eso, después le pone una mesa o se lo lleva para un restaurante. Vi que a uno literalmente se lo llevó para su apartamento. Lo puso tan bonito, lo limpió tanto que lo llevó para su apartamento. Yo no digo que usted vaya a hacer eso. Yo estoy diciendo que en la vida no podemos pasar simplemente viviendo para lo nuestro, simplemente pensando para lo que yo quiero obtener, para lo que yo quiero poseer, simplemente para lo que yo quiero comer este mes y pagar la deuda esta semana. Porque Dios nos puso en la tierra para un propósito eterno, para expresar su vida, para expresar su naturaleza a un mundo que se pierde de alguna manera. De alguna manera, hay una manera en la que tú lo puedes hacer, pero no la has oído, porque no has preguntado, porque no te interesa, porque tu mente no está en hacer nada, tu mente está en producir para tu propio beneficio y gusto. Podemos hacer algo, podemos ganar para Dios, pero estamos tibios. Y el tibio no piensa en eso, el tibio piensa en sí mismo. Está sumergido en su mundo, su problema, su enfermedad, su marido, su casa, su carro, qué reino, qué gente, qué evangelismo, qué iglesia, qué oración, qué retiro, qué discipulado. No estoy en eso, tengo mente para esa cosa. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y tenga misericordia de los que van a escuchar esto. Así somos de lento. Al paso, diga, al paso. Lento, suave. ¿Sabe como quién? Como el perezoso. ¿Usted ha visto un perezoso? Hablamos de la pereza en mensaje anterior, ¿verdad que se acuerdan? No tenemos ánimo. No, para el espiritual no tengo ánimo. Necesito que la pastora me inspire, me motive. Yo tengo un predicador que me eche vino, que me eche aceite, que me ponga los pies, que me... A tu edad, todavía tú necesitas eso.
Para atrás vamos. Para el pentecostalismo otra vez. ¡Ni muerta! Ni muerta. Este evangelio no puede seguir siendo irrelevante. Esta verdad no tiene que gobernar. Ahí somos lentos, al paso, suave, perezoso. No tengo ánimo. Inspiración, necesito inspiración. Esto es un mensaje de inspiración, pastora. Tu mensaje usted estaba con un machete. Necesito motivación. Necesito empuje, que alguien me empuje. Pero cuando tú te ibas a beber tu cerveza y a fornicar, nadie te empujaba, tú ibas por gusto propio. Cuando tú ibas a jugar tu lotería, cuando tú ibas a estudiar en tu universidad para hacerte la profesional que hoy eres, nadie te empujó. Fue porque tú viste que te convenía. Ahora motíveme, empújeme. Dame que hacer una patada. Pero cuando tú te enamoraste, cuando tú metes en tu negocio, cuando tú haces todas tus cosas para ti, no tienes motivación. ¿Qué es tu motivación? Tú misma, tú mismo. ¿Qué es la motivación? La motivación viene de adentro. De adentro viene la motivación. En el cristiano viene de la vida que posee. ¿Por qué? Porque cuando yo te motivo, simplemente por lo que te hablo, ¿cuántos proyectos de evangelismo aquí no he hecho? Ya yo tengo así, mire, yo tengo carpetas en mi computadora, que si le imprimo, tuvieron folders así, de proyectos de evangelización, de qué sé yo qué, de qué sé yo qué, de qué sé yo cuánto, de casa, de grupo pequeño, de células en la familia. ¿Sí o no? ¿O qué? Aquí yo me he pasado todos 11 años, ¿qué? Dando vueltas, ¿eh? No, ¿verdad que no? La pregunta es, ¿qué hemos hecho? Porque el problema no está en lo exterior, en la falta de visión, el proyecto. El problema está en nosotros, hermano, en nosotros. Estoy hablando de la iglesia, estoy hablando con la iglesia local, estamos hablando con nosotros en intimidad. Está en nosotros, está en la iglesia, está en nuestros corazones. Tenemos que resolver el problema de nuestra tibieza, de nuestra mundanalidad mental, emocional, para salir de ser una iglesia irrelevante en este sector. Y que seamos una iglesia que realmente impacte, que tenga impacto en los niños, impacto en los adolescentes, impacto en los hombres, impacto en las mujeres de la sociedad, de la comunidad. No es que llego a mi casa, no me meto con nadie y me llevo a mi apartamento y voy a mi trabajo y vuelvo y entro y nadie sabe de ti, ni quién eres, ni cuándo estás, ni qué es lo que haces, nada. Vive en tu propio mundo. Vamos a levantar, como me decía la pastora Nancy, ¿verdad? Y yo no me oía la visión, lo que dio, la carga que le ponía Dios a Nancy. Y dentro de mí, ay sí, Nancy, ¿cuántas veces? Vamos a levantar células de niños y adolescentes, cada uno en las casas. Fue la visión que el Señor le hablaba a Nancy. Para nosotros, cada uno en su casa. Yo le dije a Nancy, tenemos que resolver lo del corazón primero, porque yo suelto esa. Como está el corazón tibio de la iglesia. ¿Y qué van a hacer? Lo que siempre han hecho. Nada. Por eso es que tenemos que resolverlo del corazón. O comenzamos y lo abandonamos. O comenzamos y lo dejamos a media. O lo comenzamos y dejamos a la gente esperando y no llegamos. O lo comenzamos y decimos, esa gente no está en Cristo. Ahí no, yo no perdí mi tiempo. Y lo soltamos. Por eso que tenemos que resolver lo de dentro del corazón, para que lo que Dios nos está impulsando, lo que Dios quiere hacer con nosotros, con su iglesia, pueda lograrlo a través nuestro y que sea consistente en el tiempo y tenga un efecto poderoso para salvación y transformación de vidas en nuestra sociedad. No es algo rápido, no es que dar el mensaje que se convierta. Ya sabemos que nos salimos de ahí, de esa rapidez, de esa prontitud. Es el proceso, es llevar el proceso. Cuando Andrea iba a tener 1 año evangelizando a la hija de Josefina Alcántara por teléfono, vivía aquí, se mudó para allí. A veces no dan las reuniones, a veces, pero no suelta, no suelta. Y ella a veces baja, a veces sube, y todavía hasta es que no la vamos a soltar hasta que la veamos aquí con su esposo, hasta que veamos aquí con su familia que Dios le va a dar. Yo no sé si usted lo está creyendo, por favor. No la vamos a soltar porque Cristo tiene un propósito con ella, porque es la iglesia que tiene que impulsar en oración y en empuje de la palabra para que el inconverso vea la grandeza del amor de Cristo. Pero cuando nosotros estamos tibios,
en esos asuntos hay que llevarme al paso, porque yo no sé a quién, yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. Pero usted tiene que arrepentirse de eso, nada más tiene que arrepentirse usted. Porque somos mentirosos, somos maculados en mentira. Yo no conozco a nadie, ¿a quién yo no voy a evangelizar? ¿Y a quién yo no? Nadie quiere, no tienen familia, no tienen vecinos, no tienen un barrio, no, ellos viven en Júpiter, ellos viven allá en Júpiter. En verdad, en la mente viven en Júpiter. Entran, cierran, no hablan con nadie, no saludan a nadie. Es verdad que son irrelevantes en su calle. Nadie sabe ni tan siquiera que son cristianos. Así que vamos a seguir. Diga, es que yo renuncio a esa vida de tibieza. En su trabajo nadie sabe que son cristianos. No le conviene decir, ni en el estudio, no le conviene. Porque me van a poner una demanda, una presión a la que yo no me quiero someter. Así somos en lo espiritual. Lentos, diga, suave. Pero para lo natural, ¡ay! Para lo nuestro, ¡ay! Para ganar para nosotros, ¡ay! No hay lento, ¡ay no! Seguimos trabajando, seguimos estudiando, planeando, negociando, emprendiendo, soñando, aspirando. Y nada de eso es malo, todo eso es malo, pero hay que ponerlo en balanza. Porque no es que sea malo o bueno, los cristianos a esta altura, ya los redimidos, no juzgamos la cosa porque si son malas o son buenas. ¿Sabe cuál es el criterio de juicio para los cristianos? Ahora, si es justo. Los apóstoles dijeron en Hechos 6:2, entonces los apóstoles convocaron a los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Diga, tenemos que juzgar si es justo o no es justo. No es si es malo o bueno, ya ese no es el criterio de juicio para los cristianos, sino si es justo o no es justo. ¿Y qué implica algo en el mundo espiritual o para el reino que es justo? Si tiene, escucha esto tal vez no va a ser tan fácil de que usted lo asimile, pero puede escribirlo y luego lo trabajamos. Si algo es justo, eso implica si tiene la honestidad o la honesta, lo que quiero decir, si tiene la honesta medida y peso correspondiente al diseño y orden de vida recibida. Vuelvo a repetir eso. Cuando sabemos si algo es justo, cuando evaluamos si ese hecho, ese comportamiento tiene la honesta medida y peso correspondiente al diseño de vida que hemos recibido. ¿Qué dijeron los apóstoles en Hechos 6? No es justo. Cuando pusieron los diáconos y estaban ordenando el desenvolvimiento de la administración de la iglesia, ¿qué dijeron Juan y Santiago? No es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Algunas versiones interpretan esta palabra, escuche, esta palabra de no es justo, como por ejemplo la NBI, que es la nueva versión internacional, y Dios habla hoy, traducen esta expresión no es justo como no está bien. La ADT, que significa palabra de Dios para todo, interpreta esa expresión no es justo, y en la ADT dice no es correcto. En otra versión, que es la Biblia de las Américas, dice no es conveniente. Diga, no está bien, no es correcto, no es conveniente, no es justo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a preguntarnos. ¿Según qué? La vida del reino para el propósito de Dios es justo. La tibieza, y esta es mi última pregunta, ¿es correcta y conveniente y debida para un creyente? ¿Es justa? ¿Es correcta? ¿Está bien? ¿Es conveniente? Vivir una vida como lo que hemos descrito aquí, ¿es conveniente para el propósito eterno? ¿Para madurar en la fe? Diga, no es justo. No es que es malo vivir y hacer nuestras cosas naturales, no. Lo que tenemos es que sopesar si es proporcional y si es justo. Si es justo que nosotros le entreguemos nuestra vida al sistema, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestros dones y talentos. Pero para los asuntos espirituales, para nosotros crecer, nosotros ni tenemos tiempo, ni dedicación, ni interés.
La pregunta ¿es justo eso para con Dios? No para conmigo, para con Dios. ¿Es justo? Concluyo. La tibieza es molesta, desagradable e inconveniente para el cuerpo. ¿Recuerdan? Te vomitaré de. ¿Por qué? Cuando algo es que desagradable, molesto. Eso es lo que provoca. No es que Dios lo está desechando, no es que se van a perder, no es que se van para el infierno. Diga inconveniente, incorrecto, no bueno. Diga molesto, desagradable. Eso es lo que significa ser tibio en el aspecto espiritual. Crea molestia. ¿Para qué? Para la funcionalidad del cuerpo. Nos arrepentimos del pecado hoy, de la autosuficiencia, el orgullo y la independencia. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos creyentes tibios, suaves, al paso, lento? Y el peor pecado de todo, del cual debemos de arrepentirnos, y lo estamos haciendo, gracias a Dios, es de no cultivar nuestro vínculo personal y privado con Cristo. Que es desde allí que tú vas a sacar la fuerza para hacer todos los cambios que necesitas hacer. Es ir al Señor, hablar con Él, abrir el corazón. Alguien dice amén. Reconocer, esto es lo que Dios le pedía, Jesús le pedía a esta iglesia. Te aconsejo, lo vamos a ver la semana que viene, los consejos de Cristo. Te aconsejo, porque el consejo de Dios es porque nos ama. Diga, yo amo. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, porque yo amo y reprendo a todos los que le pertenecen. Amén. Porque yo reprendo, exhorto, castigo a los que amo, a todos los que amo. El Señor nos ama en gran manera. A la iglesia Nueva Vida en Cristo y Casa de Gracia y Verdad. ¿Por qué? Porque esta palabra es para despertarnos. Para que las cosas que están para morir no mueran. Y para que los engaños sean quitados.